Y así, sin encontrar resistencia alguna, mataron a 1005 de ellos. Y sabemos que son benditos porque han ido a morir con su Dios. Y cuando los lamanitas vieron que sus hermanos no huían de la espada, ni se volvían a la derecha ni a la izquierda, sino que se tendían y perecían y alababan, alababan, alababan a Dios, aun en el acto mismo de perecer por la espada. Sí, cuando los lamanitas vieron esto, se abstuvieron de matarlos, y hubo muchos cuyos corazones se habían conmovido dentro de ellos por los de sus hermanos que habían caído por la espada, pues se arrepintieron de lo que habían hecho. Y aconteció que arrojaron al suelo sus armas de guerra y no las quisieron volver a tomar, porque los atormentaban los asesinatos que habían cometido, y se prostraron igual que sus hermanos, y confiando en la clemencia de aquellos que tenían las armas alzadas para matarlos. Y sucedió que el número de los que se unieron al pueblo de Dios aquel día fue mayor que el de los que habían sido muertos, y aquellos que habían muerto eran personas justas. Por tanto, no tenemos razón para dudar que se salvaron. Y no había un solo hombre inicuo entre los que perecieron, pero hubo más de 1000 que llegaron al conocimiento de la verdad. Así vemos que el Señor obra de muchas maneras para la salvación de su pueblo, y la mayoría de los lamanitas se mataron a tantos de sus hermanos eran amalecatas y amalanitas, de los cuales la mayor parte pertenecía a la orden de los mejores. Y entre los que se unieron al pueblo del Señor, no hubo ninguno que fuese amalekita o amulonita, o que perteneciese a la orden de Neor, sino que eran descendientes directos de Lamán y Lemuel. Y así podemos discernir claramente que después que un pueblo ha sido iluminado por el Espíritu de Dios y ha poseído un gran conocimiento de las cosas concernientes a la rectitud, y entonces cae en el pecado y la transgresión, llega a ser más empedernido, y así su condición es peor que si nunca hubiese conocido estas cosas. Pues, Alma capítulo 25. Se extiende se extienden las agresiones lamanitas. Los descendientes de los sacerdotes de Noé perecen, tal como lo profetizó Abdenedí. Se convierten muchos lamanitas y se unen al pueblo de Antinefilehi. Creen en Cristo y observan la ley de Moisés, aproximadamente 90 a 700 años antes de Cristo. He aquí,
Aconteció que aquellos lamanitas que irritaron más porque habían matado a sus hermanos, por tanto juraron vengarse de los nefitas, y por lo pronto no intentaron más destruir al pueblo de Anti-Nefi-Lehi, sino que tomaron sus ejércitos y fueron a las fronteras de la tierra de Zarahemla y cayeron sobre los que se hallaban en la tierra de Aonía y los destruyeron. Y después de esto tuvieron muchas batallas con los fitas, en las cuales fueron echados, rechazados y destruidos. Y entre los lamanitas que murieron se hallaban casi todos los descendientes de Amulán y sus hermanos, que eran los sacerdotes de Noé, y perecieron por mano de los nefitas. Y el resto de ellos, habiendo huido al desierto del este, y habiendo usurpado el poder y la autoridad sobre los lamanitas, hicieron que muchos de los lamanitas muriesen por fuego a causa de su creencia, porque muchos de ellos, después de haber padecido muchas pérdidas y tantas aflicciones, empezaron a recordar que las palabras que Aarón y sus hermanos les habían predicado en su tierra, de modo que empezaron a descreer las tradiciones de sus padres y a creer en el Señor, y que Él daba gran poder a los nefitas, y así se convirtieron muchos de ellos en el desierto. Y aconteció que aquellos caudillos que eran el resto de los descendientes de Amulón hicieron que se aplicara la pena de muerte, si a cuantos creyeron en estas cosas. Ahora bien, este martirio hizo que muchos de sus hermanos se llenaran de ira, y empezó a haber contiendas en el desierto. Y los lamanitas empezaron a perseguir y a matar los descendientes de Amulón y sus hermanos, y estos huyeron al desierto del este.